Saludamos a esta hora a Ismael Bernal, sociólogo esmeraldeño, que nos acompaña de forma telemática. Ismael, buenos días, gracias por estar en este espacio, bienvenido. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Esmeraldas, que alguna vez fue conocida como la provincia verde por ser una joya en el ámbito turístico, por esas playas maravillosas que posee, por ese paisaje, ahora está sumida en el caos absoluto. Vivió en las últimas horas una jornada terrorífica, pero al parecer la calma no ha vuelto a Esmeraldas. Se denuncia que en las últimas horas hubo una nueva balacera. No obstante, las autoridades aseguran que ya se ha retomado el control en Esmeraldas, que se ha logrado la liberación de incluso servidores penitenciarios que estaban retenidos en el Centro de Privación de Libertad de esta ciudad. ¿Cómo está el momento la situación? ¿Se retomó o no se retomó el control? ¿Amaneció nuevamente una jornada de una ciudad desolada, con negocios cerrados, con escaso transporte público, o ya se va recuperando poco a poco, digámoslo así, la calma? Licenia, Alexi, muy buenos días. Bueno, primero y fundamentalmente mencionar que la población está intentando sobrevivir, ¿no? Y en función de eso está intentando llevar comida a su casa, por tanto no puede quedarse en casa porque la sensación de peligro o la sensación del confinamiento que estamos viviendo en Esmeraldas con respecto a la violencia ha superado incluso la sensación de cuando se declaró la emergencia por la pandemia, ¿no? Me parece que primero el ministro de Seguridad no es responsable con lo que está diciendo, porque los hechos y los acontecimientos, y me parece, Licenia, Alexis, que es importante recapitular en estos momentos. Porque él dice que tienen control, cuando lo que estamos viendo es una curva de crecimiento con respecto a los acontecimientos y específicamente con los hechos violentos perpetrados el día de ayer, ¿no? Entonces, digamos, lo que está ocurriendo en este sentido es que, primero, desde el año 2022, el 18 de mayo de ese año ocurren dos coches bombas que estallaron en el centro de la ciudad y un coche incendiado a su vez, ¿no? Luego, el 1 de noviembre ocurre otros dos coches bombas en una gasolinera y atrás de la clínica del IES. Este año ocurre la masacre en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas y hoy tenemos toda esta serie de acontecimientos que lo que están diciendo realmente es que la situación en Esmeraldas no está controlada, y esto viene ocurriendo desde el año 2018 con respecto a la ruptura de los candados de seguridad dentro de Esmeraldas y dentro del Estado ecuatoriano, porque también se está manejando esta narrativa de claro, es un lugar súper inaccesible, es un lugar súper difícil de tratar, no, la población tiene que estar clara, la población creo que sabe más de seguridad que el mismo ministro de Seguridad. Porque primero, la población entiende lo que ha estado ocurriendo. Y lo que no está diciendo, por ejemplo, el ministro Zapata, es que la semana pasada fue una jornada cargada de violencia que no se reportó, con 4 noches seguidas de enfrentamientos en el centro de la ciudad con explosiones, ¿no? Anterior a eso, estábamos viviendo también una jornada de violencia porque estaban dejando restos humanos a lo largo de la ciudad de Esmeraldas, específicamente 5 cuerpos. Y sin embargo, el Estado ecuatoriano le está diciendo constantemente a la gente que tiene controlada la situación en Esmeraldas, cuando realmente la situación se ha desbordado totalmente con respecto a la seguridad y con respecto a la situación de reparación económica, porque la población está intentando, ¿no? Pasó poco más de una semana del derrame de petróleo, afectando un epicentro turístico y a un balneario. El municipio de Esmeraldas suspendió las actividades festivas porque evidentemente no hay garantías. Entonces, si el municipio está suspendiendo las actividades y sin embargo el ministro está diciendo que tiene controlada la situación, creo que no concuerda, ¿no? Porque claro, el municipio lo que está diciendo es: no voy a exponer a la población a un evento multitudinario porque no hay garantías de seguridad. Y además de eso, la población, económicamente hablando, ya lo hemos, digamos, mencionado en otros momentos, más del 52% de la población vivimos en condición de pobreza. El 25% de las personas en Esmeraldas vivimos en condición de extrema pobreza, sumado a la falta de agua potable, sumado a la falta de acceso al trabajo, sumado a la falta de acceso a la educación superior, porque solamente 1.500 jóvenes de 10.000 que postulan pueden ingresar. Solo 2 de cada 10 esmeraldeños tienen acceso a un empleo en condiciones, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de esta violencia, lo que no dice el Estado tampoco es que Esmeraldas tiene las tasas de desempleo más altas del país, 9.1% por encima de la escala nacional, que son 4.4%. Entonces,
estas condiciones estructurales lo que hacen es posicionarnos y configurarnos como ese espacio donde dejan transitar el crimen organizado. No es casualidad lo que ha estado pasando. Esto ya ha venido ocurriendo y el Estado ecuatoriano es responsable directo de lo que está ocurriendo. Sin embargo, no se está hablando de un proceso de reparación porque pensemos en los niños que estaban en las escuelas, escuchando los enfrentamientos el día de los coches bombas, ¿no? Y de todos los explosivos. No hay, por supuesto, para nada un proceso de reparación. Las actividades académicas están suspendidas, el transporte público está intentando retomar sus actividades, el terminal pudo reabrir sus actividades el día de ayer, pero desgraciadamente el terminal abre y la población lo primero que hizo fue buscar un boleto para salir de aquí, porque no hay garantías de seguridad. Por eso la población está confinada, porque no hay para nada ningún tipo de garantías. La noche de ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces están intentando maquillar toda esta situación, están intentando decir que no es tan grave, que tienen controlada la situación, que hay que estar informado con canales oficiales, cuando los canales oficiales lo que están haciendo es ocultar la información que está ocurriendo, sobre todo lo que está ocurriendo en Esmeralda. Y no es casualidad, ¿no? Estos márgenes de empobrecimiento también responden a este proceso de la necropolítica y con respecto también a esta expansión o a este redimensionamiento de los sistemas penitenciarios. El Ecuador hoy es un archipiélago carcelario, porque lo que estamos viendo es una concentración de grupos organizados en distintas provincias con determinadas características y evidentemente por el control de este espacio territorial. Entonces, no hay garantías en ese sentido, el Estado ecuatoriano está mintiendo directamente. Ismael, como siempre un gusto conversar contigo, a pesar de las circunstancias por las que está atravesando no solo Esmeralda, sino todo el país, pero vemos como siempre con mucha inquietud y preocupación lo que les toca vivir a ustedes. Digamos, los datos que Ismael nos acaba de compartir son datos absolutamente reales, tema del nivel de pobreza, de falta de empleo, que enfrenta el pueblo de Esmeraldas. Eso es absolutamente real, ¿no? Hablaba Ismael, por ejemplo, del derrame de combustible de hace unos días. Yo le sumaría o le añadiría un ingrediente más a esta catástrofe, Ismael, o dos. Las inundaciones que vivieron ustedes a inicios del mes anterior, y además lo que podría venirse con el Niño, porque es una crisis ambiental, crisis de seguridad, y una crisis social profunda que se va a agudizar cuando los efectos del Niño empiecen a sentirse con más fuerza en la zona costera del país, incluida la provincia de Esmeraldas. Conversamos contigo una de las últimas ocasiones sobre qué hizo el gobierno más allá de la presencia esos días de la inundación, y te preguntaría nuevamente de vuelta, ¿se cumplió en algo las ofertas con las que llegó el presidente Lasso en aquella ocasión, en el sobrevuelo, o todavía nada con respecto de eso? No, precisamente para no atenuar, digamos, la situación de la emergencia por las inundaciones, porque claro, tenemos esta explosión, nunca mejor dicho, de toda esta vórtice de violencia, y se está atenuando, por ejemplo, la situación de los albergados. El día de ayer están desalojando ya los albergues temporales sin una respuesta concreta con respecto a la situación habitacional de la población. Por poner, digamos, datos concretos, el último reporte de familias asistidas es de 614, cuando teníamos 4.994 familias afectadas producto de las inundaciones, alrededor de 20.000 personas, ¿no? Y sin embargo el Estado ecuatoriano insiste en presentar estos cuadros de acción rápida cuando realmente no existen. Y para evidencia tenemos desde el año pasado, o sea, el terremoto del año pasado, ¿no? Se desembolsaron 5.2 millones de dólares en materia de vivienda que no se reflejaron en la situación de la población afectada y específicamente en los barrios que fueron catalogados como epicentro o zona cero, ¿no? de este evento. Entonces, cuando el Estado nos presenta todos estos escenarios, lo que está tratando es de ocultar estos márgenes de amplificación de la pobreza, porque claro, Esmeraldas no ha salido desde la pandemia, ha sido una de las provincias que no ha podido levantarse. Entonces ahora con esta situación de violencia, las actividades microeconómicas que se preveían para la fiesta se entorpecieron y por tanto los mecanismos de subsistencia se ven limitados cada vez más. Entonces cuando no hay agua potable y simplemente no tiene... o sea, de nada nos sirve tener libertad, ¿no? Si no podemos ejercerla con nuestra humanidad a plenitud.
O sea, no, el Estado ecuatoriano no hace un intento ni siquiera por reparar, y esto es intencional, por eso mencionaba los acontecimientos, ¿no? O sea, es intencional que dejen transitar el crimen organizado, primero porque les beneficia a los sectores financieros privados, porque tampoco es casualidad que los comerciantes medianos y pequeños estén endeudados con los bancos para poder sostener las plazas de trabajo, poder pagar a los trabajadores, poder pagar a los proveedores de servicios y productos, ¿no? Entonces, cuando el Estado nos habla de un control, lo que no está diciendo es que, por ejemplo, los estados de excepción, Esmeraldas ha sido la única provincia que ha tenido 3 estados de excepción en un vacío declarada como zona de seguridad militarizada, ¿no? Y con restricciones en la movilidad. Y sin embargo, aún así, los porcentajes de violencia se han incrementado a un nivel de que hoy somos la tercera ciudad más violenta del continente, pero a su vez somos la ciudad más desigual de este planeta, ¿no? Porque nunca antes visto en el mundo una ciudad que concentra el 61% de la producción nacional de un país entero. Es decir, en pocas palabras, en Esmeraldas se sostiene la gran economía del Estado ecuatoriano, pero el Estado ecuatoriano no sostiene Esmeraldas. Entonces, cuando se habla de control, por ejemplo, no se habla de control sobre el tratado del crudo de petróleo refinado, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? O sea, en todas estas situaciones estamos viendo. Cuando habla de control, habla de mantener a la población afectada por las inundaciones de manera humanitaria. Sí, estamos asistiendo. Crea lo que da vergüenza, Alexis, Licenia, ver la actitud del gobierno y ver cómo constantemente o criminalizan a nuestra población o bien se vienen a burlar de nuestra población que está pasando una situación tan delicada en estos momentos, ¿no? Yo te diría, Alexis y Licenia, digamos, esto realmente pienso que la población no está redimensionando tanto la situación. O sea, no es normal que la población tenga que huir del país. Esto es una crisis humanitaria, ¿no? No hay agua, no hay trabajo, no hay educación, no hay salud, ¿no? No hay acceso a la vivienda para nada. Entonces, realmente hay control sobre el país, ¿no? No hay control. Y empezando por Esmeraldas, porque todo lo que ha ocurrido en Esmeraldas se ha amplificado en el país. Y lo vemos en el recorrido desde el año 2018, por marcar un antecedente clave, ¿no? Esta lógica y esta dinámica de los coches bombas en Esmeraldas viene ocurriendo desde el año 2018 y el Estado no ha respondido de manera concreta. De hecho, lo recordamos en enero del 2018, antes de los eventos de los secuestros y asesinatos del equipo periodístico del Comercio. Claro. ¿Recuerdas? Que fue incluso en un cuartel policial, Ismael. Sí, en una estación de policía. Y posterior a ello, secuestran a 3 periodistas de Diario del Comercio y todos vimos cómo estaban negociando, ¿no? Con unas disidencias específicas, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de control, nos hablan de esta negociación, incluso en las mismas declaraciones de los GDO, cuando están mencionando ya miembros del Estado. Entonces, esa situación es muy preocupante realmente, porque en provincias donde no llega la cobertura del Estado, estamos a la intemperie y por eso la población está confinada en su casa, porque no hay garantías de seguridad. Ismael, en las últimas horas, hace poquito, el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, ha señalado en una entrevista con Ecoavisa, por ejemplo, que la violencia en Ecuador está institucionalizada. Adivine por qué. Porque hay una baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos. ¿Qué opinión le merece esta declaración? Usted como esmeraldeño, viviendo en carne propia lo que está ocurriendo en su provincia, ¿es culpa de los ciudadanos porque la violencia en el Ecuador está institucionalizada porque hay una baja autoestima y una pérdida de principios y valores? Bueno, no es casualidad, ¿no? Pero yo quisiera que realmente bajara al territorio, ¿no? Que bajara a la ciudad de Esmeraldas y que camine, ¿no? En la tarde, ni siquiera en la noche, que camine en la tarde por el centro de la ciudad de Esmeraldas, para que se dé cuenta realmente de lo que es vivir sin escoltas, ¿no? Toda esta situación, digamos, genera malestar porque recordemos las declaraciones del ministro Zapata cuando vino a visitar Esmeraldas cuando ocurrió la masacre en el puerto pesquero artesanal. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que los pescadores estaban defendiendo a un GDO y que por eso los asesinaron, ¿no? Luego el presidente vino a decir en tono de burla que habían atrapado a uno. Hasta el día de hoy se conoce el paradero de las personas que perpetraron ese atentado terrorista en el puerto pesquero artesanal. Entonces, cuando dicen estas declaraciones, realmente lo que están haciendo es exacerbar aún más la violencia, porque eso es una violencia discursiva que están aplicando sobre la situación, ¿no? Ahora están aplicando este discurso de, no, es que ahora usted tiene que cuidarse, tiene que
resguardar su propia seguridad. No nos sirve ni siquiera en nuestra propia casa, ¿no? Porque ahora mismo la población es un blanco, ¿no? Es un objetivo. Entonces, cuando no se entiende eso, ni siquiera en términos de seguridad, ¿no? Porque estamos hablando de una situación integral, digamos, ¿no? O sea, no podemos hablar de inseguridad o de violencia, sin hablar de los márgenes de desigualdad que existen en Esmeraldas, porque no es casualidad que todos estos hechos estén correlacionados con los márgenes de pobreza extrema que estamos atravesando, ¿no? O sea, a nuestros jóvenes y adolescentes que no tienen ningún sentido de pertenencia, por ejemplo, ¿no? O sea, si no aceptan la petición de un GDO, los asesinan. Si se resisten a decir que no quieren participar de ningún grupo de crimen organizado, los matan, ¿no? Y de eso el Estado no es responsable porque no le interesa Esmeralda. De hecho, lo que ocurre es un proceso de necropolítica, ¿no? Es decir, la toma de decisión sobre la vida y la muerte. El Estado ecuatoriano renunció a Esmeraldas. Entendamos eso, querida audiencia. El Estado ecuatoriano acaba de renunciar a Esmeraldas. Pero Ismael, ahí no yo te invito también a ser un poco críticos con las autoridades locales, indistintamente del partido político al que pertenezcan, ojo, pero Esmeraldas ha tenido prefectos, prefectas, en el caso de la capital, alcaldesas, alcaldes, hay asambleístas esmeraldeños, o sea, tienen un nivel de representatividad. ¿Qué pasa con los políticos, con las autoridades locales? Claro, como siempre están manejados, digamos, ¿no? por este epicentro, ¿no? Donde se maneja la política, y lo vimos con el asesinato de Raider Sánchez. O sea, y con esto me quiero referir, digamos, también al escenario de las elecciones, ¿no? Que ya yo tengo una breve sospecha de que tienen pensado cancelar las elecciones, ¿no? Porque, claro, ¿quién está resguardando el material electoral? Los militares. Entonces van a tener que decidir o resguardar la seguridad de la población o resguardar el proceso electoral. Entonces, en ese sentido, no hay, digamos, una línea clara con respecto a esa situación. Y ahora, con respecto a la situación local de las autoridades Esmeraldas, por ejemplo, ¿qué pasa con la seguridad, ¿no? Para los candidatos asambleístas? O sea, ni siquiera pueden gestionar la seguridad de sus propios coidearios, de sus partidos, y nos quieren venir a meter el cuento de que van a poder resguardar la seguridad integral de la población civil, ¿no? Porque claro, lo que no se dice es que el concejal Jairo Laya, el candidato asambleísta Raider Sánchez, o sea, estaban sin seguridad. El mismo alcalde de la ciudad recién le destinaron seguridad. El único que tiene seguridad desde hace mucho tiempo, y lo digo aquí de frente, ¿no? Porque me gusta ser frontal. Lo vi en el malecón de Las Palmas con un escolta, con un rifle de asalto y con una pistola en la cadera, el señor gobernador. Es el único que tiene seguridad aquí. Porque si no estás con el Estado, no tienes seguridad. Si te opones, eres vulnerable y te pueden asesinar en las calles. Eso es lo que está ocurriendo. Pero, entonces, claro, sí. Ismael, el gobernador, ahora que tú haces referencia al gobernador, él ha dicho que la presencia militar le ha devuelto la tranquilidad a Esmeraldas, ha desmentido que hubo una balacera la noche de ayer, y lo que es peor, dice que alguien está editando audios y videos para generar conmoción en Esmeraldas. No, y entiendo que en parte está diciendo algo cierto. Se manipuló un video, pero están circulando dos videos. En el primero se ve la acción de los militares, ¿no? Intentando repeler una actividad de disuasión, ¿no? Porque claro, estaban disparando. O sea, la población escuchó eso. Cuando dicen estas declaraciones, también le están faltando el respeto a la población, porque la población está reportando constantemente esta situación. El video ocurre después digamos, del enfrentamiento, porque hay un video que está abajo en la ciudad y hay otro video que es panorámico, en donde se ve el accionar de los militares. Entonces también hay que estar un poco claros en ese sentido, porque claro, toda esta situación se presta, digamos, para la manipulación, pero es totalmente falso que le han devuelto la tranquilidad. Eso es totalmente falso. No hay tranquilidad en Esmeralda, no hay seguridad. La población está saliendo de Esmeralda. Hay un proceso de migración porque no hay garantías aquí, ¿no? Y gran parte de esa población tiene que irse del país luego, porque el país está en una situación crítica con respecto a la seguridad.